Hola, bienvenidos una vez más a Reacción Papel. Hoy vamos a hablar sobre las leyes de los gases. Tenemos que los parámetros de la ecuación de los gases generalmente son presión, temperatura y volumen. Podemos observar que el volumen es inversamente proporcional a la presión, debido a que si yo incremento la presión, el volumen se reduce. Y la temperatura, en cambio, es proporcional a la presión, debido a que si yo incremento la temperatura de un sistema, esta de aquí va a incrementar la presión. Entonces podemos decir que la presión es proporcional a la temperatura e inversamente proporcional al volumen. De tal manera que, estableciendo una ecuación, tenemos que la presión va a ser igual a una constante C que multiplica la temperatura y divide el volumen. Y donde nace la famosa ecuación general de los gases, PV sobre T igual a C, que es una constante. Si nosotros el valor de la constante lo igualamos a lo que son las moles, lo cual también es una constante dentro del gas, por un factor R, que sería la constante de los gases, tenemos la famosa ecuación PV igual a nRT, o como se conoce comúnmente, Power-Atome. El valor de R que vamos a usar va a ser de 0.082 atmósferas litros mol Kelvin. Hay otros valores de R que se pueden ajustar a otras unidades. Entonces vamos a tratar sobre el sistema cerrado, donde tenemos un gas ideal encerrado. Es un material que puede ser compresible, expansible o estático, pero que no permite la entrada o salida de materia. Entonces tenemos que la temperatura, si nosotros la modificamos, o cualquiera de estos parámetros de la ecuación, los otros deben reajustarse de tal manera que el valor de C se mantenga constante. Entonces, partiendo de eso, podemos definir que la presión se mantiene constante, el volumen se mantiene constante o la temperatura se mantiene constante. Y salen las ecuaciones de la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac, la ley de Boyle, donde tenemos un estado inicial de presión, volumen y temperatura y un estado final de presión, volumen y temperatura 2, los cuales van a ser constantes debido a que no hay una entrada o salida de materia dentro del sistema. Ahora, si mantenemos la presión constante, entonces eso significa que la presión en el estado 1 va a ser igual a la presión del estado 2. Por lo tanto, la podemos simplificar y obtenemos que el volumen 1 sobre temperatura 1 va a ser igual al volumen 2 sobre temperatura 2. Si mantenemos el volumen constante, sucede lo mismo. Al simplificarse en esta ecuación, tenemos la siguiente ecuación. De presión 1 sobre temperatura 1 va a ser igual a la presión 2 sobre temperatura 2. Y si mantenemos la temperatura constante, en la ley de Boyle, tenemos que la presión 1 por volumen 1 va a ser igual a presión 2 por volumen 2. Entonces vamos a resolver un par de ejercicios. Tenemos un gas está comprimido a un volumen de 1 litro y a una presión de 10 atmósferas. Si se libera la presión del sistema a 2 atmósferas, ¿cuál será el volumen del gas? Entonces, ya nos están dando ciertas condiciones de partida. Si no nos dan datos de temperatura, nosotros podemos asumir que la temperatura se mantiene constante entre el estado 1 y el estado 2. Por lo tanto, vamos a usar la ecuación de aquí. Tenemos que en un estado inicial tenemos 1 litro y 10 atmósferas de presión. En un estado final tenemos 2 atmósferas por un volumen 2 que nosotros desconocemos. Al despejar la ecuación tenemos que el volumen 2 va a ser igual a 5 litros. Siguiente problema. Un recipiente rígido contiene un gas de argón a presión atmosférica y a una temperatura de 25 Celsius. Luego se somete a un calentamiento hasta alcanzar los 80 grados. ¿Cuál es la presión final del sistema? Cuando nos dan a nosotros temperaturas, para usar estas ecuaciones tenemos que transformarlas a Kelvin. Y cuando nos dicen un problema que tenemos un recipiente rígido, esto ya nos da señal a que el volumen es constante. De tal manera que usamos esta ecuación de aquí, y al reemplazar los datos, despejamos la presión y obtenemos la presión final del sistema, que es 1.18 atmósferas. Tenemos aquí que la temperatura 25 grados, más 273, que es el cambio para llevarlo a Kelvin, da 298. Y los 80 grados más 273 da 353 Kelvin. Siguiente pregunta es: ¿cuántas moles de nitrógeno están contenidos en un recipiente de 3.5 litros a condiciones normales? Cuando nos dan a nosotros condiciones normales, se refieren a condiciones de presión de 1 atmósfera y temperatura de 0 grados Celsius, que llevándola a Kelvin son 273 Kelvin. Entonces usamos la ecuación PV igual a nRT porque usamos esta, porque nos están pidiendo las moles. Y en esta ecuación de aquí podemos determinar el valor de N, que son las moles. Ya nos dan el valor de la presión, nos dan el volumen, nos dan la temperatura y la constante de los gases, que ya la conocemos. Despejando todo en función de N, tenemos 0.152 moles de nitrógeno. ¿Cuántas moles de oxígeno están contenidos en un recipiente de 200 cc a condiciones estándar? Cuando nos hablan de condiciones estándar, nos están refiriendo a una temperatura de 25 grados Celsius y una presión de 1 atmósfera. Entonces, este volumen que está aquí hay que transformarlo a litro. De tal manera que usamos la misma ecuación. Despejando las moles, tenemos 0.2 litros, que son 200 cc, 1 atmósfera, 298, que es 25 más 273, y la constante de los gases 0.082. Y nos dan las moles de oxígeno contenidos en el recipiente. Siguiente. ¿Qué presión y qué densidad tendría un gas de peso molecular de 70.9 gramos mol con una temperatura de 500 Kelvin? Si se conoce que se encuentra en un recipiente rígido y que a una temperatura de 280 Kelvin tenía un volumen de 2 litros y una presión de 2 atmósferas. Entonces en este problema nos piden la presión y la densidad del gas. Nos están dando el peso molecular y tenemos que primero determinar cuál va a ser la presión final o la presión del estado 2 del gas para poder determinar la densidad del mismo. Entonces conocemos el estado inicial, que es presión 1, ¿ya? Que es una presión de 2 atmósferas, una temperatura inicial de 280 Kelvin. La presión 2 la desconocemos, es un dato que nos pide el problema, y una temperatura 2, que la conocemos, que son de 500 Kelvin. Entonces, despejando, nos queda que la presión 2 es de 3.57 atmósferas. Con este dato de aquí vamos a determinar la densidad. Para determinar la densidad usamos la ecuación PV igual a nRT, donde las moles es igual a la masa sobre el peso molecular. Reemplazándola en la ecuación tenemos PV igual a masa dividido por el peso molecular por RT. Entonces, si mandamos a dividir el volumen, ¿okay?, tenemos la densidad. Masa sobre volumen es densidad. En este caso tenemos la densidad del gas. Despejando la ecuación, porque ya tenemos la presión en este punto, que es de 3.57, R, que es la constante de los gases, tenemos la temperatura y el peso molecular del gas,
tenemos que la densidad es de 2.06 gramos sobre litros. Muchas gracias, nos vemos en un próximo video.